Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de la tangente. Como podemos observar, el ejercicio que nos atañe en el día de hoy dice lo siguiente: y es igual a raíz cúbica de 7 más tangente de x. Nos toca hallar la derivada de esa función. Para proceder a hallar la derivada de una expresión que está en términos de radical, nosotros nos toca reexpresarla en términos de potencia. Para tal efecto, recordemos esta propiedad de la radicación que nos permite eso. Recordemos que en radicación hay una propiedad que dice lo siguiente: raíz enésima de a a la m es igual a la m sobre n. Una expresión que está en términos de potencia, de radicales, la podemos expresar o reexpresar en términos de potencia. Y viceversa, una expresión en términos de potencia la podemos reexpresar en términos de radicales, de acuerdo a la necesidad de dicho ejercicio. Vamos a proceder a reexpresarlo en términos de potencia para poder continuar en el proceso de la derivada, ya la derivada. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera: y es igual a 7 más tangente de x elevado a la 1/3. Recordemos de que el índice del radical, en este caso es índice 3, pasa a ser el denominador del racional y el numerador del racional es la cantidad subradical que está elevado a la primera potencia y queda como numerador del racional exponente. De esta manera ya le hemos dado aplicabilidad a esta propiedad y estamos listos para poder hallar la derivada de esa expresión o de esa función. Entonces vamos a escribir la derivada de esta función que vamos a hallarle decimos lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 7 más tangente de x a la 1/3. Ya hemos escrito la derivada de la función que vamos a hallar. Aquí observamos que tenemos la derivada de una función potencia. Recordemos a que es igual a la derivada de una función potencia con la regla de la cadena. Esto es lo siguiente: derivada con respecto a x de a a la n va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. En general, esta es la fórmula que vamos a aplicar. Hagámoslo de manera detallada, paso a paso, y observamos que quedaría de la siguiente manera entonces: derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1/3 que multiplica a 7 más tangente de x a la 1/3 menos 1 por la derivada interna, derivada con respecto a x de 7 más tangente de x, 7 más tangente de x. Le hemos dado aplicabilidad a la segunda fórmula que hemos copiado en la parte derecha del tablero, de manera detallada, paso a paso. Que tenemos aquí una diferencia racional en el exponente de la función. Recordemos cómo se desarrolla una diferencia de racional, algo muy elemental, pero vamos a recordarlo. Si nosotros tenemos a sobre b menos c sobre d, esto va a ser igual a por d menos b por c sobre b por d.
De esta manera recordamos cómo se desarrolla la diferencia racional, que es un tercio menos 1. Entonces hagámoslo acá como nota, un tercio menos 1. Le ponemos denominador 1 para conformar el racional y procedemos 1 por 1. Aquí quedaría 1 menos 3 por 1, 3 sobre 3 por 1, 3. Entonces igual 1 menos 3 sería menos 2 sobre 3, menos 2 tercios. Bueno, continuemos y nos queda derivada de y con respecto, derivada de y, vamos a mejorar la escritura, derivada de y con respecto a x va a ser igual a un tercio que multiplica a 7 más 7 más tangente de x. Un tercio menos 1 daría menos 2 tercios por la derivada de esta suma o diferencia. Recordemos a que es igual a la derivada de la suma o diferencia, algo muy elemental en el estudio inicial de la derivada con respecto a x de u más o menos v va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. Entonces aplicamos esta fórmula de manera detallada, paso a paso, y quedaría lo siguiente. Haciéndolo paso a paso, detalladamente, quedaría derivada con respecto a x de 7, que es una constante en este caso, más la derivada con respecto a x de la tangente de x. Vamos a borrar aquí esta operación auxiliar que nos tocó desarrollar, abrir espacio. Bueno, entonces nosotros podemos observar que tenemos tenemos entonces derivada de 7, que es una constante, más la derivada de la tangente de x. Recordemos a que es igual a la derivada de una constante. Nosotros en el estudio de las derivadas algebraicas tenemos que derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Y la derivada de la tangente, recordemos que dentro de la derivada trigonométrica tenemos derivada de la tangente en lo siguiente: derivada de la tangente de v en general va a ser igual a la secante al cuadrado de v por la derivada con respecto a x de v. En general, esto es la fórmula para hallar la derivada de la tangente. Vamos a proceder a aplicarlo de manera detallada, paso a paso, y quedaría lo siguiente entonces. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a un tercio que multiplica a 7 más la tangente de x elevado a la menos 2 tercios por derivada de 7, que es una constante, sería 0, más derivada de la tangente sería la secante al cuadrado de x por la derivada con respecto a x de x. Vamos a hacerlo de manera detallada, paso a paso. Aquí observamos que tenemos que hallar ahora derivada de x con respecto a x. Recordemos a que es igual a derivada de x con respecto a x. Derivada con respecto a x de x es igual a 1. Una de las primeras fórmulas de las derivadas algebraicas que se utilizaron. Vamos a aplicarlo por formalismo y quedaría lo siguiente:
derivada de y con respecto a x es igual a 1/3 que multiplica a 7 más la tangente de x a la menos 2/3 por, aquí tendríamos 0 más secante, simplemente sería la secante, 0 más secante sería la secante al cuadrado de x por derivada de x con respecto a x. Por formalismo hagámoslo y es 1. Aquí ya el ejercicio está llegando a su etapa final y aquí que tenemos secante cuadrada de x por 1, sabemos que cualquier expresión multiplicada por 1 da la misma expresión, sería secante cuadrado de x. Por formalismo vamos a escribir y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1/3 o 1/3 o 1/3 de 7 más la tangente de x a la menos 2/3 por, aquí sería secante cuadrado de x. Bueno, muy sencillo todos los procesos que estamos llevando a cabo. Aquí tendríamos entonces, observamos que tenemos este binomio que es 7 más tangente de x a la menos 2/3. Nosotros recordamos que es potencia de un exponente negativo. Cuando nosotros tenemos la potencia de un exponente negativo, esto va a ser igual a un racional con numerador 1, con la misma base y el mismo exponente pero positivo. Esta es una de las propiedades de la potenciación con exponentes negativos. Es igual a un racional con numerador 1, la misma base y el mismo exponente, pero en vez de signo negativo, signo positivo. Entonces, démosle aplicabilidad a esta propiedad y quedaría lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3. Aquí tendríamos 1 que multiplica a 7 más tangente de x a la 2/3 por, vamos a hacerlo así por formalismo, por la secante al cuadrado de x, haciendo el formalismo del paso a paso. Vamos a particionar el tablero para continuar. Particionemos el tablero y continuamos. Y observamos que viene. Aquí tenemos que multiplicar numerador por numerador y el denominador por un denominador 1 que hay acá. Vamos a hacerlo por formalismo tal cual y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual secante cuadrado de x por 1, quedaría secante cuadrado de x simplemente sobre 3 que multiplica. Aquí podemos proceder a, bueno, vamos a dejarlo así y hacemos otro paso. 7 más tangente de x a la 2/3. 7 más tangente de x a la 2/3. Observamos que tenemos el denominador con exponente en términos de potencia. Lo podemos representar en términos radical aplicando la propiedad número 1 que tenemos de derecha a izquierda. Una expresión en términos radical la podemos representar en términos de potencia y quedaría de la siguiente manera entonces. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a secante al cuadrado de x sobre 3 que multiplica a raíz cúbica de 7 más tangente de x al cuadrado. Recuerde que
el denominador del racional, que es exponente, pasa a ser el índice del radical. Y el numerador es el exponente de toda la cantidad subradical. De esta manera, hemos llegado al final de dicho ejercicio. Como es costumbre, lo encerramos en una pequeña cuadrícula con el fin de resaltar dicho resultado. Vea que hemos aplicado de manera detallada, paso a paso lo hemos ido haciendo de manera detallada con el fin de que no quede duda de ningún procedimiento, por muy elemental que parezca, y así hemos llegado al feliz resultado de dicho ejercicio. Como es nuestra costumbre, siempre en la parte derecha del tablero vamos escribiendo las propiedades o fórmulas que vamos requiriendo en el momento oportuno que se han ido necesitando. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.